El suave zumbido del refrigerador era el único sonido en la cocina aquella mañana, una nota constante en la sinfonía de una vida que ya no reconocía. Durante 10 años ese zumbido había sido la música de fondo de nuestro matrimonio, del ritmo fácil de las tazas de café chocando, de David leyendo el periódico en la mesa, de yo revolviendo huevos. Pero esa mañana el silencio se sentía diferente, se sentía como una presencia. Era el silencio de las cosas no dichas, de una distancia que se había vuelto tan amplia que ya no podía ver la otra orilla. Mi nombre es Sara y esta es la historia de cómo deshice el tapiz de mi propia vida, hilo por hilo, descuidado, y de cómo mi esposo David no solo me vio hacerlo, él me entregó las tijeras. David era, por todas las medidas convencionales, un buen hombre. Era el tipo de hombre que se acuerda de cambiar el aceite de tu coche antes de que siquiera notes el kilometraje. Era estable, una roca en las arenas cambiantes de la vida. En los primeros años esa estabilidad se sentía como seguridad, se sentía como amor. Construimos una vida juntos en esta misma casa, una vida llena de las silenciosas alegrías de listas de compras compartidas y proyectos de fin de semana. Él era arquitecto, un hombre que construía cosas para que duraran, y yo creía con todo mi corazón que había construido nuestro matrimonio sobre la misma base inquebrantable. Pero en algún punto del camino el plano cambió, o quizás simplemente empecé a leerlo mal. Su firma despegó, un éxito por el que había trabajado incansablemente, pero con eso llegó un nuevo tipo de concentración, una absorción que dejó poco espacio para mí. Nuestras conversaciones, antes río serpente, antes de sueños y observaciones tontas, se encauzaron en estrechos canales funcionales. El proyecto Henderson exige noches tarde. Llamaste al plomero, necesitamos más leche. Éramos un hogar bien gestionado, una sociedad eficiente, pero el romance, la conexión fluida que me había atraído hacia él, se había desvanecido en un recuerdo agradable y distante. Me sentía como un mueble en mi propia casa, apreciada, útil, pero en última instancia parte del paisaje. La soledad será un dolor silencioso, un zumbido constante bajo el ruido diario, más persistente que el del refrigerador. Entonces llegó Leo. Entró en mi vida no con un gesto dramático, sino a través del portal mundano de un correo electrónico profesional. Soy diseñadora gráfica freelance y su empresa necesitaba un rebranding. Nuestras primeras reuniones fueron en salas de conferencias estériles, todo mesas de cristal y pizarras blancas, pero Leo no se parecía en nada a esas salas. Él era calidez y luz. Donde David solía ser callado, contemplativo, Leo era locuaz, llenando el aire con historias y risas. Donde los cumplidos de David eran prácticos. Esa fue una buena comida, Sara. Los de Leo eran efusivos. Tu creatividad me deja asombrado, decía. Tienes una forma única de ver el mundo. Era como recibir agua después de una larga sed. Bebí de esa atención. Lo que empezó como almuerzos de trabajo prolongados bajo el pretexto de hacer lluvia de ideas pronto se convirtió en otra cosa. Nos enviábamos correos por nada, artículos tontos que habíamos leído, cosas graciosas que habíamos visto. El pequeño sonido digital de mi teléfono, antes solo una notificación, se convirtió en un latido, en una promesa de conexión. Me decía a mí misma que era inocente, que solo estaba disfrutando de una nueva amistad, de un encuentro de mentes creativas. Me convencí de que todos los matrimonios pasan por fases y que esta era simplemente la mía. Yo no estaba buscando una aventura, estaba buscando una pieza perdida de mí misma, y Leo parecía haberla encontrado. La primera vez que le mentí a David, el sabor de la mentira fue amargo en mi lengua. Leo me había pedido que nos viéramos a tomar algo rápido para finalizar una decisión de diseño. Lo rápido se convirtió en 3 horas. Cuando llegué a casa, David estaba en su taller lijando una pieza de madera para una estantería que estaba construyendo. ¿Cómo estuvo tu reunión?, preguntó sin levantar la vista de su trabajo. La pregunta era rutinaria, automática. Bien, dije, con la voz un poco demasiado aguda. Bien, repasamos las paletas de colores. La mentira se sentía pesada como una piedra en mi bolsillo, pero bajo la culpa había un estremecimiento, un secreto que era solo mío. Era la emoción de sentirme vista, de sentirme interesante otra vez. Esa única piedra se multiplicó pronto, mis bolsillos estaban llenos de ellas, pesándome en cada paso. Me volví experta en la arquitectura del engaño, creé coartadas con la precisión de uno de los planos de David. Una reunión inventada con un cliente en el centro era la tapadera para un paseo vespertino con Leo. Una noche de chicas con mi amiga Clara era en realidad una cena para 2 en un restaurante tenuemente iluminado donde esperaba que nadie nos reconociera. Vivía en 2 mundos paralelos, el mundo monocromo y predecible de mi matrimonio y el vibrante mundo
fondo tecnicolor de mi vida secreta. Yo era la protagonista de mi propio drama ilícito y estaba enganchada a la trama. Ahora veo que estaba construyendo una narrativa donde yo era la heroína incomprendida atrapada en un matrimonio sin pasión que al fin descubría los verdaderos sentimientos. Pinté a David como el marido distante, incapaz de sentir, demasiado ocupado con sus estructuras como para darse cuenta de que la que vivía con él se estaba desmoronando. Era una historia que justificaba mis actos, que me permitía mirarme al espejo cada mañana. La culpa estaba allí, un susurro constante y molesto, pero aprendí a subir el volumen de mis propias excusas para ahogarla. La aventura con Leo duró 6 meses de momentos robados e historias inventadas, 6 meses de comparar al emocionante e impredecible Leo con el constante y predecible David. Creía que estaba viviendo de verdad, creía que había encontrado un alma gemela. Era un cliché caminando por un sendero gastado por incontables pies antes que yo, pero yo creía que mi viaje era único, que mi amor era diferente. El final no fue dramático, no hubo una confrontación ardiente ni una despedida entre lágrimas. La empresa de Leo fue adquirida por una firma más grande con sede en Europa. Le ofrecieron un puesto importante que no podía rechazar. Nuestro último encuentro fue agridulce. Habló de visitas, de videollamadas, de un futuro que se extendía a través de un océano. Me aferré a esas promesas, pero en el fondo sentía la fría verdad instalándose. Las aventuras a distancia son fantasías sostenidas por la proximidad. Sin ellas se evaporan y así fue. Los correos se hicieron más cortos. La diferencia horaria se convirtió en una molestia y en pocas semanas la comunicación se desvaneció hasta la nada. El silencio fue absoluto. El mundo vibrante que había construido con Leo se derrumbó en polvo, dejándome de pie entre las ruinas de mi propia creación, sola con la realidad monocroma de la que había tratado tan desesperadamente de escapar. La soledad volvió, pero ya no era un dolor silencioso, era un abismo vasto y vacío y yo era quien lo había acabado. El peso de mi engaño se volvió insoportable. Las mentiras que le había dicho a David ya no eran secretos emocionantes, eran cadenas. No podía seguir viviendo con ellas. Decidí con una certeza desesperada y lúcida que tenía que confesar. Le debía al menos eso. Imaginé la escena, las lágrimas, la rabia, la confianza hecha añicos. Me preparé para el huracán creyendo que en su estela destructiva podría haber una oportunidad, por pequeña que fuera, de redención. Asumiría toda la responsabilidad, rogaría perdón. Tenía que creer que la base que habíamos construido durante una década podría soportar ese terremoto. Elegí un domingo por la noche, la casa estaba en calma, Buster, nuestro Golden Retriever, roncaba suavemente en su cama, David estaba en el sofá leyendo un libro sobre ingeniería estructural, sus gafas de lectura apoyadas en la nariz, se veía tan contento, tan inocente de la bomba que estaba a punto de detonar, tenía las manos heladas, la boca seca. David, empecé con la voz temblorosa, tenemos que hablar, es serio. Él levantó la vista del libro, pero no parecía sorprendido, no parecía preocupado, parecía resignado. Cerró el libro lentamente, marcó la página con un marcapáginas de cuero y lo dejó sobre la mesa de centro. Se quitó las gafas y las dobló con cuidado. Muy bien, Sara, dijo con una voz inquietantemente calmada, he estado esperando esto. Sus palabras detuvieron la confesión en mi garganta, esperando alcancé a susurrar. Sí, dijo, inclinándose hacia adelante, los codos sobre las rodillas, la mirada fija en mí con una intensidad que hizo que mi sangre se helara. He sabido lo de Leo desde hace 5 meses. La habitación pareció inclinarse. ¿Qué? Sé que era un consultor de la fusión con Anderson. Continuó David, su voz plana, como si leyera de un informe. Sé que conduce un BMW azul. Sé que terminó contigo hace un mes cuando se mudó a Zúrich. Sentí que el mundo se deshacía bajo mis pies. ¿Cómo? ¿Cómo podía saber todo eso? Él siguió cada palabra un golpe de martillo. Sé que me dijiste que estabas en una conferencia de diseño en Springfield, pero estabas en el Grand View Hotel, la habitación 414, porque yo hice la reserva, un terrible horror naciente empezó a extenderse por mí. Eso no era una confrontación, era una revelación meticulosamente planeada. ¿Qué estás diciendo? Tartamudeé. Una leve y fría sonrisa asomó a sus labios. Leo no recibió una oferta de trabajo en Zúrich. Yo lo contraté, es un actor, Sara, muy bueno.
El aire salió de mis pulmones, no podía respirar, solo podía mirarlo. Mi mente daba vueltas tratando de procesar lo imposible, los últimos 6 meses de mi vida, la pasión, la conexión, la culpa que quemaba el alma. Todo había sido una mentira, una actuación. Y mi esposo había sido el director. ¿Ves?, dijo David, su voz bajando casi a susurro. Te vi alejarte, sentí la distancia y traté de alcanzarte, Sara. De verdad lo hice, pero tú ya te habías ido. Así que cuando vi ese primer mensaje de texto no me enfadé. Sentí curiosidad. Decidí ver hasta dónde llegarías. Decidí darte exactamente lo que creías querer. Las lágrimas me corrían por la cara ahora, pero eran lágrimas de puro y absoluto horror. Me tendiste una trampa, susurré, te di una elección, me corrigió con los ojos duros. En cada paso tuviste una elección, elegiste la mentira, lo elegiste a él. Yo solo me aseguré de que la mentira fuera segura, me aseguré de que el hombre fuera manejable. Financié toda tu aventura, pagué las cenas, las habitaciones de hotel, fui el socio silencioso de tu traición. La humillación era absoluta, abrumadora. Cada momento íntimo, cada confidencia susurrada había sido presenciada por él, orquestada por él. Yo no era una mujer teniendo una aventura, era una rata en un laberinto y David había estado observando desde arriba, tomando notas. ¿Por qué? Grité la palabra rasgándose desde mi garganta. ¿Por qué harías algo tan monstruoso? Se puso de pie, mirándome desde arriba con una compasión que era mucho peor que la ira. Para conocer la verdad, para ver claramente a la mujer con la que me casé sin ilusiones y ahora la veo. Caminó hacia el armario del pasillo y sacó una pequeña maleta. Ya estaba hecha. Los papeles del divorcio están redactados. Mi abogado los tiene. He estado alojándome en un hotel durante unas semanas, ahora me apartaré de tu camino. Colocó la maleta junto a la puerta principal. Esto no se trata de ira, Sara, se trata de consecuencia. Mi venganza no está en hacerte daño, está en que sepas por el resto de tu vida que tu gran historia de amor fue una transacción, que fuiste engañada tan fácilmente. El peso de ese conocimiento, esa es mi venganza. Tienes que vivir con lo que hiciste y tienes que vivir con cómo fuiste engañada. Abrió la puerta. El aire frío de la noche entró, un contraste chocante con la atmósfera sofocante de la habitación. No miró atrás, simplemente salió y cerró la puerta con un suave clic final. Me quedé sola en el silencio ensordecedor con el toque fantasma de un amante ficticio en la piel y el peso aplastante e impecable de la perfecta y silenciosa venganza de mi esposo. El silencio después de que la puerta se cerró fue el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida. No era ausencia de ruido, sino una presencia, una entidad pesada y asfixiante que llenó el espacio que David había dejado vacío. Me senté en el sofá congelada durante lo que pareció una eternidad. La habitación, antes el corazón familiar de nuestro hogar, ahora se sentía como una escena del crimen y yo era a la vez la perpetradora y la única testigo. Mi mente, tambaleante y fracturada, empezó su agonizante trabajo, reproduciendo cada momento de los últimos 6 meses a través del nuevo y aterrador filtro que David me había dado. La risa de Leo, que me había parecido tan contagiosa, era ahora la señal ensayada de un actor. La forma en que recordaba mi flor favorita, las peonías, igual que David, era una línea alimentada en un guión. La habitación de hotel que yo había creído nuestro santuario secreto era un escenario diseñado y pagado por mi esposo. La intimidad se sentía como una violación, una representación en la que había participado ingenua y voluntariamente. La culpa que había cargado ahora quedaba empequeñecida por una humillación abrumadora, aplastante para el alma. Siempre me había enorgullecido de ser perceptiva, una creativa que entendía los matices, pero yo había sido la mayor tonta de la historia. Los días se difuminaron en una pesadilla de normalidad forzada. Me sobresaltaba al oír el ruido del buzón. Una parte patética de mí esperaba una carta de David diciendo que todo había sido una broma cruel, pero no llegó nada, solo el sobre de aspecto oficial de su abogado una semana después, que contenía los papeles del divorcio. Eran sorprendentemente justos, lo cual era su propia forma especial de crueldad. No estaba luchando por los bienes, simplemente me estaba seccionando limpiamente de su vida. La equidad era la prueba de su absoluta partida emocional. Él ya había llorado el fin de lo nuestro mientras yo seguía bailando en mi espectáculo de marionetas.
Tenía que contárselo a alguien, el secreto era un veneno dentro de mí, se lo confesé a mi amiga más antigua, Clara, reuniéndome con ella en una cafetería tranquila. La historia salió de mí en un torrente ahogado sin lágrimas, mi soledad, Leo, mi culpa y finalmente la devastadora venganza de David. Esperaba que ella se horrorizara por sus acciones, que condenara su tortura psicológica, pero cuando terminé se quedó en silencio durante mucho rato removiendo su café. Sara dijo suavemente: lo que hizo David fue escalofriante. Es un nivel de cálculo que me aterra, pero hizo una pausa eligiendo sus palabras con cuidado. Tienes que verlo desde su perspectiva. Él no te engañó, él no gritó, solo te sostuvo un espejo brutalmente honesto, implacable. Sus palabras fueron un cubo de agua helada, ni siquiera mi mejor amiga podía absolverme por completo. Ella veía una justicia retorcida en su crueldad y en ese momento entendí la perfección diabólica del plan de David. No se trataba solo de herirme, se trataba de aislarme en mi vergüenza. Había diseñado una situación en la que mi confesión me haría ver culpable y su venganza lo haría ver como el hombre herido pero justo. Cualquiera a quien yo se lo contara inevitablemente vería la lógica, por fría que fuera, en sus actos. Una lenta y constante rabia empezó a reemplazar la parálisis de la humillación. Era mi único salvavidas. ¿Cómo se atrevía a jugar a ser Dios con mis emociones? ¿Cómo se atrevía a llevarme a la tentación solo para castigarme por caer? Esa rabia fue el combustible que necesitaba para moverme. Firmé los papeles. Vendí la casa cuyas paredes parecían susurrar con los ecos de su traición. El dinero me dio la oportunidad de un corte limpio. Me mudé a un pueblo costero, un lugar donde la inmensidad del océano hacía que mis problemas parecieran pequeños. Volqué hasta la última gota de mi dolor y mi rabia en mi negocio de diseño, trabajando hasta tarde por las noches. Era mi terapia, mi penitencia, mi redención. Aprendí a estar sola, a encontrar una tranquilidad silenciosa en mi propia compañía, en el éxito que construí con mis propias manos. La aguda agonía de la venganza de David se fue difuminando lentamente hasta convertirse en una cicatriz permanente. Nunca supe de él. Asumí y quizá necesitaba creer que él también había encontrado algo de paz. Me había perdonado a mí misma. Realmente creía que lo había hecho. Entonces llegó la invitación. Era engañosamente simple, cartulina gruesa en un sobre de color crema. Mi nombre y dirección estaban impresos en una elegante tipografía sans serif que me provocó un inmediato escalofrío. Conocía esa fuente. Era el tipo de letra personalizado que David había diseñado para la identidad de su firma, un proyecto que yo había admirado alguna vez. Me temblaban las manos al abrirla. No era una invitación de boda como había temido instantáneamente una parte oscura y no del todo curada de mí. Era para la gran inauguración de la Galería David Carter, un nuevo espacio dedicado al arte moderno ubicado justo aquí en mi ciudad, a solo 15 minutos de mi apartamento. La coincidencia era imposible, no era un accidente, era un ataque dirigido. Durante 7 años había creído haber escapado, haber tallado una vida fuera de su alcance, pero él había sabido dónde estaba todo el tiempo. Esta invitación no era una rama de olivo, era una citación del arquitecto de mi ruina. Estaba comprobando su creación. Una guerra se libró dentro de mí durante una semana. Cada instinto gritaba que la tirara, que le negara el placer de mi presencia. Pero la mujer en la que me había convertido, la que había levantado un negocio desde las cenizas, se negó a dejarse intimidar. Tenía que ir, tenía que mirarlo a los ojos y mostrarle que su venganza no me había aniquilado, que me había templado. La noche de la inauguración me vestí con un cuidado deliberado, un sencillo y elegante vestido azul marino, el cabello arreglado, una máscara de calma aplicada a mi rostro. La galería era exactamente como la había imaginado, sobria, hermosa, un templo al gusto impecable y frío de David. Estaba abarrotada de gente elegante e influyente. Un murmullo de voces cultas flotaba sobre el tintinear de las copas de champán. Y entonces lo vi, estaba al otro lado de la sala, más alto, un poco más canoso, pero irradiando la misma aura de control silencioso. Tenía un pequeño grupo alrededor, una leve sonrisa confiada en los labios. Nuestras miradas se encontraron. No hubo sorpresa en sus ojos, solo un profundo y perturbador reconocimiento. Se disculpó con el grupo y empezó a avanzar hacia mí, la multitud pareciendo abrirse instintivamente a su paso.
Sara dijo, deteniéndose frente a mí, su voz era exactamente como la recordaba, una vibración baja que alguna vez significó hogar. Viniste, David, respondí, agradecida de que mi voz sonara firme. Es un espacio hermoso, felicidades. Gracias, dijo, sus ojos recorriendo mi rostro, captando cada detalle. ¿Te ves bien? Lo estoy, respondí, y por primera vez sentí que esa verdad se solidificaba dentro de mí. Estaba bien. Su presencia no podía cambiar eso. Hubo una pausa densa con el peso de nuestra historia compartida y fea. Decidí empuñar la verdad como arma. ¿Por qué, David? Después de todo este tiempo, ¿por qué invitarme aquí? Él no se inmutó, dio un sorbo lento a la copa de champán. Quería que vieras lo que construí. Pensé que tú, de entre todas las personas, apreciarías la base. La palabra estaba cargada, un eco deliberado de su discurso final para mí. La veo, dije con calma, es muy impresionante y muy tú. Una leve sonrisa asomó a sus labios. Hay una pieza en particular que me gustaría que vieras. Está en una sala privada, la pieza central de la colección La Curiosidad. Esa vieja traidora tiró de mí. Asentí y él me condujo a través de la multitud bulliciosa hacia una pequeña sala apartada en la parte trasera. Estaba en silencio, recogida, iluminada por un único foco dirigido a una escultura solitaria sobre un pedestal central. Dejé de respirar, era una obra de arte impresionante y aterradora. Estaba hecha de fragmentos de vidrio transparente y ahumados fusionados con hebras de metal oscuro retorcido, y suspendido en el corazón del vidrio, perfectamente conservado, había un objeto pequeño y familiar, el relicario de plata que había perdido durante la aventura, el relicario que David me había dado en nuestro 5º aniversario. Mi mano voló a mi pecho donde solía descansar. Había puesto la casa patas arriba buscándolo, convencida de que se me había resbalado de la cadena. Todo este tiempo él lo había tenido. La llamo la integridad de la estructura, dijo David con la voz suave a mi lado. Trata sobre la belleza que puede surgir de la fractura, cómo los fallos, una vez expuestos y aceptados, se vuelven la parte más interesante del conjunto. Miré el relicario, mi símbolo de amor de parte de él, ahora encerrado para siempre como símbolo de mi traición. Era todo nuestro matrimonio, congelado en vidrio y metal. Era su venganza hecha permanente, hecha pública, celebrada como arte de alto nivel. No solo había seguido adelante, había monetizado nuestro dolor, había comisariado mi humillación para una audiencia. El frío y brillante ingenio de todo aquello era abrumador. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, pero no eran lágrimas de vergüenza, eran lágrimas de comprensión final y absoluta. Hablé de la escultura a David y lo vi con claridad, quizá por primera vez. No era un vencedor, era un hombre aún atrapado en el museo de su propio resentimiento. Había construido esta galería magnífica, pero su pieza más preciada era una reliquia de su corazón roto. Nunca había salido de aquella sala de estar, solo había construido una prisión más elegante. Me volví hacia él y sentí una ola de compasión profunda, devastadora. David, dije con la voz clara y tranquila en la habitación en penumbras, es una pieza poderosa, de verdad lo es, pero te equivocaste en una cosa hace todos esos años. Alzó una ceja, el curador confiado, desafiado. Ah, sí, la venganza definitiva no era mi conciencia, dije, sosteniendo su mirada sin pestañear. Se suponía que iba a ser tu libertad, pero no eres libre. Sigues aquí conmigo en esta habitación que construiste alrededor de nosotros. Yo me perdoné hace años. Parece que tú sigues viviendo entre los escombros. Lo vi entonces una grieta en su fachada impecable, un destello de sorpresa, de dolor crudo y no calculado en sus ojos. La máscara se deslizó y por un segundo fugaz vi al hombre herido detrás del arquitecto de la venganza. Finalmente había vuelto su propia creación contra él. Le había mostrado que la única variable que su plan perfecto no podía prever era mi capacidad de sanar, de dejarlo todo verdaderamente atrás. No esperé respuesta. Me giré y me alejé de la escultura, salí de la sala privada, crucé la galería llena de admiradores, no miré atrás, salí al aire nocturno, fresco y limpio, y respiré profundamente. El peso que había sido mi compañero constante durante 7 años se levantó al fin por completo. Su venganza estaba completa, pero también la mía. Yo era libre y él sería para siempre el curador de su propia y hermosa prisión solitaria. Y esa era una verdad más duradera que cualquiera de sus diseños.